En un pueblo, en las montañas frías del centro de Colombia, los caseríos de adobe y tejas rojas se agrupaban como piedras abandonadas en las laderas, y el único camino que llegaba hasta allí se perdía entre nieblas y árboles retorcidos que parecían alcanzar las nubes con sus manos secas. Era el año 1952, cuando llegó María Elena, una maestra joven que venía de la ciudad para reemplazar a la profesora anterior, que había desaparecido sin dejar rastro hacía 3 meses antes. Los lugareños la recibieron con miradas sombrías y palabras cortas. La única que le sonrió fue doña Rosa, una anciana que vivía en la casa más antigua del pueblo, con ventanas cruzadas y jardín lleno de plantas que nadie reconocía. La noche es larga aquí, mi hija, le susurró doña Rosa mientras le entregaba las llaves de la escuela. No salgas después de que los cuervos vuelen hacia el cerro. Ellos saben cuando empiezan el trabajo de las brujas. María Elena rió, pensando que se trataba de supersticiones de la gente simple. Pero esa misma noche, cuando el último rayo del sol se desvaneció, oyó un crujido ensordecedor en el cielo. Miles de cuervos negros surcaron en el aire, todos dirigiéndose hacia el cerro de la luna seca, en una formación rocosa que los lugareños evitaban como la peste. Al día siguiente, encontró el cuerpo de un caballo en el camino de entrada al pueblo. Había sido despellejado con una precisión aterradora, y sobre su piel extendida en el suelo se había dibujado con símbolos rojos que parecían quemadas en la carne. Los hombres del pueblo la miraron con sospecha. Las brujas necesitan ofrendas antes de la luna llena, dijo Javier, el alcalde, con voz temblorosa. La última vez que pasó esto fue cuando se llevó a la profesora. María Elena intentó averiguar más sobre el tema, pero nadie quería hablar. En la escuela, los niños miraban hacia la ventana cada vez que soplaba el viento, sus ojos llenos de miedo. La señora viene con el viento, le dijo una niña pequeña llamada Carmen, mientras dibujaba un círculo negro en su cuaderno. Ellas usan vestidos de humo y tienen uñas como cuchillos. Se comen a los que miran hacia arriba cuando pasan. Esa noche, la ventana de su cuarto se abrió sola a pesar de estar cerrada con llave. Un aire helado entró en la habitación y en la oscuridad vio 3 figuras flotando sobre el jardín de la escuela. Eran mujeres altas y delgadas, con cabellos que parecían moverse como serpientes y rostros pulidos como la muerte. Una de ellas sostenía un libro antiguo cubierto de piel negra, y las otras dos llevaban cuencos con líquidos brillantes. María Elena se quedó paralizada en la cama, temblando de miedo, mientras las figuras comenzaban a cantar una melodía gutural y monótona. Las palabras no eran en español, ni en ningún lenguaje que ella conociera, pero sentía que penetraban en su mente como garras de acero. Cuando el canto cesó, la figura del centro levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. En sus pupilas no había iris, solo un vacío negro. María Elena cerró los ojos con todas sus fuerzas, y cuando los abrió nuevamente, las figuras habían desaparecido. El día siguiente, descubrió que todas las plantas del jardín se habían secado y vuelto negras, y en el suelo se había dibujado con un círculo perfecto con piedras puntiagudas. Junto a él yacía el libro que había visto en manos de la bruja. Estaba abierto en una página llena de símbolos que ahora parecían familiares, como si su mente los hubiera grabado durante la noche. Doña Rosa apareció en la puerta de esa tarde, su rostro más envejecido que nunca. «Se te ha elegido, mija», dijo la anciana, entrando sin ser invitada. «Las hijas de la noche negra necesitan una nueva maestra para enseñar a sus crías». La anterior se resistió,
así que la convirtieron en parte de su jardín. Mostró a María Elena una foto antigua del pueblo. En ella, 20 mujeres vestidas de negro rodeaban el cerro de la luna seca, y en el centro había una figura que parecía ser la profesora desaparecida, pero con ojos negros, como los de la bruja que había visto la noche anterior. Las brujas no son nacidas, son hechas, continuó doña Rosa. Cada 70 años eligen a una mujer joven del pueblo para unirse a ellas. Si se niega, su alma es condenada a vagar por el cerro para siempre, atormentada por los espíritus que en ellas controlan. María Elena quiso correr, pero las piernas no le respondían. Doña Rosa cogió su mano y le mostró una marca roja que había aparecido en su muñeca durante la noche. Era el mismo símbolo que había visto en el cuerpo del caballo y en el libro. La luna llena es dentro de 3 días, dijo la anciana con su voz triste. Ese es el día en que realizan el ritual. Si quieres salvarte, debes encontrar el corazón del cerro y destruir el libro en las sombras. Pero ten cuidado. Los espíritus que guardan el camino no dejan pasar a nadie sin cobrar un precio. María Elena decidió no esperar a que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, mientras los cuervos volaban hacia el cerro, salió de la casa con una linterna y el libro que había encontrado. El camino hacia el cerro de la luna seca era más peligroso de lo que habían imaginado. Los árboles se movían como seres vivos, bloqueando su paso. Con ramas retorcidas y en el suelo, aparecían manos desnudas que intentaban agarrarla por los pies. A medida que accedía, oyó voces que la llamaban por su nombre. Eran las voces de sus familiares, de sus amigos de la ciudad, incluso la voz de la profesora desaparecida, pidiéndole que se diera la vuelta, pero sabía que eran ilusiones, creadas por las brujas para detenerla. Cuando llegó a la cima del cerro, encontró una cueva oculta detrás de una cascada de agua helada. Dentro, la oscuridad era tan densa que su linterna no alcanzaba a iluminar nada, pero sintió que estaba siendo observada por centenares de ojos invisibles. Al fondo de la cueva había una plataforma de piedra, y en el centro una fuente de agua negra que reflejaba ninguna estrella. Sobre la fuente yacía el libro de las sombras, pero esta vez estaba cerrado, y alrededor de él bailaban las 3 brujas que había visto en el jardín, junto a otras 15 mujeres vestidas de negro, que parecían haber sido tomadas del pueblo pasado. Has venido a unirte a nosotras, pequeña, dijo la líder de las brujas, acercándose a ella con una sonrisa cruel. Tu mente ya conoce nuestros secretos, tu cuerpo lleva nuestra marca, solo queda beber del agua de la vida eterna. María Elena intentó lanzar el libro al agua, pero las brujas la agarraron con sus uñas. En ese momento, oyó un grito fuerte desde la entrada de la cueva. Era doña Rosa, que llevaba en sus manos una antorcha y un cuenco con líquidos brillantes, agua bendita de la Virgen del Rocío. Gritó la anciana, arrojando el líquido sobre las brujas. Ellas emitieron un chillido ensordecedor y retrocedieron ardiendo con un fuego azul que no consumía su piel pero que le hacía temblar de dolor. Mientras las brujas luchaban contra el fuego bendito, María Elena cogió el libro de las sombras y lo arrojó con todas sus fuerzas a la fuente del agua negra. En el momento en que el libro tocó el agua, la cueva empezó a temblar con tanta violencia y una luz blanca, cegadora, llenó todo el espacio. Cuando María Elena abrió los ojos, estaba acostada en el suelo del pueblo, junto a doña Rosa. El sol brillaba en el cielo, algo que no había visto en días, y el cerro de la luna seca parecía una reformación rocosa normal, sin ninguna señal de la cueva o de las brujas. Los lugareños salieron de sus casas con miradas confundidas, como si hubieran despertado de un sueño largo y pesado. No recordaban nada de las brujas, ni de las desapariciones, ni de los rituales aterradores que habían aterrorizado al pueblo durante generaciones. Pero María Elena sabía que no todo había terminado. La marca roja seguía en su muñeca, aunque ahora más pálida, casi invisible,
Y algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y los cuervos vuelan hacia el cerro, puede ver 3 figuras flotando en la distancia, esperando pacientemente que el ciclo comience de nuevo. Doña Rosa le contó después que ella también había sido elegida muchos años atrás, pero que su abuela, que era una curandera, había encontrado una forma de retener el ritual, temporalmente, pero el poder de las hijas de la noche negra nunca se destruyen completamente, solo se duerme, esperando el momento en que una nueva generación olvide los miedos del pasado. María Elena decidió quedarse en el pueblo, convertirse en la maestra que siempre había querido ser, pero con la responsabilidad de vigilar las montañas, de enseñar a los niños historias que los demás habían olvidado y de estar lista para cuando las brujas despierten de nuevo. Porque en el pueblo, las noches siempre son más largas de lo normal y los cuervos nunca vuelan por casualidad.